Buen día, Inge. Buenos días, buenos días. Hijo, buenos días. Buenos días, Inge. Buenos días. Buenos días, Inge. Ya. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Perdón por llegar tarde. Ya. Entonces, ¿alguna pregunta sobre la progresión aritmética? ¿Alguna pregunta? ¿O está claro? Está más Para mí claro está que claro, mi profe, gracias. ¿No se les oye? Está más claro. Para mí está Inge. claro, profe, muchas gracias. No, pregunten nomás, aquí es... para eso Inge, estamos. solo una duda nomás, una duda pequeña. ¿Se Claro. acuerdan que ayer hicimos un ejercicio, un problema? El último. Ujú. O ¿Qué sea, ya pasó? le hice todo, pero ¿se acuerdan que al final salía 11.730? No me acuerdo por qué le sumamos más 12. ¿Qué era eso? Era porque estábamos haciendo nosotros con un sueldo mensual. Ah, No, ya. no le sumamos, sino le multiplicamos por 12, Ah, porque es anual, ¿no es cierto? Estaba puesto un sueldo mensual. mm, Entonces ese sueldo mensual, le decíamos que nosotros se incrementaba cada año el 10%, pero del sueldo es un sueldo mensual. Entonces, ¿cuánto se acumula al año? Lo que hicimos es acumular al año. Sí, porque la pregunta únicamente nos decía, ¿cuánto ganará en el año después de 15 años? O sea, ¿cuál será su sueldo mensual después de 15 años? Solo eso. Sino que nosotros también le sacamos el acumulado, es decir, la suma total de eso. Por eso es que le multiplicábamos por 12. Nada más. ¿Ya? ay. ¿Alguna otra pregunta? No solo eso. No. Ya, entonces hagamos unos 2 ejercicios más respecto a esto. Entonces, igual pongan, ¿no? Por favor, irán poniendo.
Ya, entonces, una comercializadora. Una comercializadora tiene 12,750 clientes. Punto seguido. Con un nuevo programa de ventas. Con un nuevo programa de ventas espera incrementar. Espera incrementar este número en 250 cada año. Y la pregunta es, ¿cuántos clientes tendrá después de 10 años? Ya, este es el ejercicio. Entonces, ¿qué nos pide? ¿Qué tendremos que calcular nosotros aquí, no? Tendremos. El último número. Ya, entonces, dice un incremento de 250 cada año. Entonces, actualmente, ¿qué tiene la empresa? 12,750. Ese sería el primer dato de la progresión. ¿Sí? Y dice que con un nuevo programa de ventas espera incrementar este número en 250 cada año. Entonces, cada año se va a incrementar en 250. Entonces, el siguiente año, ¿qué va a tener? 12,750 más 250. Entonces, ¿cuántos tendrá? 13,000. 13,000. Sí. Igualmente, para el siguiente va a incrementar en 250. Entonces, 13,000 más 250, 13,250. En el siguiente, igual, va a incrementar en 250. Entonces tendría 13,500. Y así sucesivamente. Ya. Entonces, esa sería la sucesión de términos. Ahora estos determinamos que es o no es una progresión geométrica, como es aritmética. Eso ya conocemos nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿por qué identificamos? Porque al primer término le hemos sumado 250 y nos da 13,000. A 13,000 le hemos sumado 250 y nos da 13,250.
Entonces le estamos sumando la misma cantidad constante que se conoce como el nombre de que habíamos puesto nosotros en el ejercicio de la diferencia común. Entonces pongamos los datos. A, que es el primer término. A es el primer término. Es de 12.750. N, el número, en este caso que sería el número de términos 10 años. 10. Y D, que es la diferencia común. 250. ¿Ya? Entonces aquí vamos a calcular primero en la progresión aritmética. Lo que nosotros calculamos primero es el último término. Entonces, para lo cual ya tenemos, nosotros ya sabemos y aplicamos la fórmula respectiva. $12.750 más a 10 menos 1 y multiplicado por la diferencia común, que es 250. Ya, y hacemos esa operación simple. Y vamos a conocer cuánto se tiene después de 10 años. Una sola operación para no estar haciendo por partes. Entonces, lo que nos pide es cuántos clientes tendrá después de 2 años. Sí, es decir, el último término. ¿Ya? Ya, ¿cuánto le sale? Después de 10 años, ¿cuántos clientes tendrá? 15.000. 15.000. 15.000. 15.000. ¿Ya? Hacemos con la suma, dije. No vamos a sumar. Digámonos el ejercicio, pueden decir, ¿cuántos clientes en total ha tenido o la empresa va a tener? Ahí haríamos la suma. ¿Sí? Dejémosles nomás ahí. Para hacer el siguiente ejercicio, en el cual ahí vamos a aplicar también la suma. Ahí se aplica la suma. No, aquí no. No, en la otra. Sí, en la otro otra ejercicio. sí. Sí, en la otra sí, en el otro ejercicio. Ya, entonces pongamos el ejercicio. Una persona se compromete a pagar
en forma ascendente. Durante 24 meses. Una deuda por la compra de un automóvil. Punto y coma. El primer pago $800. El segundo pago $840. El tercero, $880. Y así sucesivamente. ¿Cuánto habrá pagado en total durante los 24 meses? ¿Ya? Entonces, tenemos aquí una sucesión de términos. Esta sucesión de términos relacionados con el pago de una deuda. O sea, son cuotas que se va pagando. Y como dice, en forma ascendente en cada uno de los pagos que se realiza. Entonces, ¿cómo va a quedar la progresión? En este caso, vamos a ver si es progresión aritmética que nosotros ya conocemos directamente cómo se reconoce. 800, dice, ¿cierto? Luego, 840. Luego, 880. Y sucesivamente. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a determinar que sea una progresión aritmética. Al primer término, ¿qué cantidad? ¿Qué constante debo sumarle para que me dé 840? 40. 840 para que me dé 880, 40. Y así sucesivamente voy yo incrementando de 40 en 40. ¿Sí? Por eso dice pago ascendente. Entonces yo veo que es la misma cantidad, ¿sí? Constante que tengo que ir aumentando en cada pago que voy realizando. Entonces, por lo tanto, es una progresión aritmética. ¿Sí? ¿Qué va a ser? Esa cantidad constante que se denomina diferencia común igual a 40. Una vez que ya tengo identificada la progresión, reconocida la progresión aritmética, entonces vamos a poner los datos.
A es el término primero. Entonces sería igual a 800. N es el número de meses, el número de términos en que se está pagando o se va a pagar dicha deuda. En este caso es el número de meses que es de 24. Ay. Sí, Inge, sí, dígame. una pregunta. ¿Ahí trabajamos con meses o también podemos transformar los meses a años? No, con meses, como estáis, que son cuotas mensuales. Ah, ya. Entonces, cada mes no hay problema en eso. Lo otro era porque teníamos nosotros el sueldo nada más. No se preocupen por eso. La diferencia común, que es igual a 40. Entonces, como nos pide, aquí sí nos pide, ¿cuánto habrá pagado en total durante los 24 meses? Entonces, aquí sí tenemos que calcular la suma total de la progresión geométrica. Entonces, primero tenemos que calcular el último término. Y una vez que tenemos calculado el último término, también vamos a calcular la suma de esa progresión aritmética. Porque nos dice cuánto habrá pagado en total. Entonces, sumando 800 más 840 más 880 en 24 meses. Entonces, el otro sería 920 y así sucesivamente. Entonces, aquí ponemos nosotros, calculamos primero el último término. Siempre en la progresión aritmética siempre va, para calcular la suma primero hay que obtener el valor del último término de dicha progresión. Ese es el valor. Entonces, más se aplica lo que es la progresión aritmética y matemática financiera. Mucho más. Entonces, este último término va a ser igual. 800 más 24 menos 1. Y esto que multiplica, como tenemos una diferencia común positiva por 40. Y calculamos el último término. Sale 1000, dicen. ¿Cuánto sale? 1000. A ver, haga bien, haga bien. No, sale 920, Inge. A ver, 23 por 40. 920. Más 920. 800. 1720. Ese es el valor de la última cuota, de la cuota número 24, del mes número 24. Como va pagando ascendentemente, si ustedes van aquí sumándole, más 40, 24, hasta el término 24 va a llegar a 1720. Exacto. Y como nos pregunta, ¿cuánto pagará en total? ¿Cuánto? Sí, entonces nosotros aplicamos la suma. Que la suma ya se ha perdido la fórmula. Entonces la suma, teníamos que es igual la suma. Aquí teníamos un pedacito. Ya.
a n sobre 2 y en el numerador que esto multiplicaba o multiplica al primer término más el último término. ¿Ya? Entonces esta es la forma. Lo reemplazamos. Aquí tenemos 24. Listen, ¿estás seguro que multiplicó bien? Porque sale en el 24 menos 1 por 40, me salió 920. Y más 800. Ah, sí, perdón. Voy a dormir. No, Es que yo puse 80 y ya, pues me faltó un cerito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No se puede equivocar, pues no se puede equivocar. Yo puse 80, no. No hay cómo equivocarse. No se pueden equivocar. ya dije, ya saqué la suma. Ya, entonces vamos a reemplazar los valores. Entonces A, que es el primer término, 800. Más el último término que acabamos de calcular, 1720. Y esto dividido para 2. 24 para 2, 12 que multiplica a la suma de 800 más 1720. ¿Cómo quieren acomodar ustedes la multiplicación? Pues la suma va a ser igual. 12. 800 más 1720 y esto multiplicado por 12. 30.240. $30.240. ¿Sí? ¿Eso le sale? Sí. Sí, profe. Eso sale. Entonces eso tendría que pagar por el vehículo. Lo que sucede aquí estamos en esto de lo que es la progresión, ¿no? Las progresiones en este caso de la aritmética. Estos casos que estamos resolviendo, sí, esto se daba hace algún tiempo atrás en nuestro país para que tengan ustedes un conocimiento sobre esto. Esto se daba, como les digo, hace algunos años atrás cuando teníamos nuestra moneda propia. Y cuando teníamos el sucre, no sé si se acuerdan del sucre o ya no se acuerdan. Claro que nos acordamos, Inge. No sé, pues no sé, como ahora han de decir que son del nuevo milenio, entonces. No, pues Inge, es la moneda original, pues. ¿Sí? Esto se establecía. ¿Por qué? Las tasas de interés eran cambiantes por efectos estos de la devaluación, de la inflación, de la devaluación. Entonces usted pagaba tal mes una cuota, al siguiente pagaba una cuota mayor, al siguiente otra cuota mayor, y así era. Porque nuestra moneda ya no valía absolutamente nada, no tenía ya casi nada de poder adquisitivo. Parece Venezuela. Sí, pero esto no se da actualmente con el sistema del sistema que tenemos del dólar. Entonces aquí son las tasas fijas que se pagan. Cuando uno se endeuda, cuando van a cualquier establecimiento, por ejemplo, dicen, vamos a comprar una computadora. Sí.
Cuando era en sucres le decía a usted su cuota inicial, supongamos, 400, ¿sí? Cada mes le vamos a aumentar $20. Entonces decía, y bueno, por 18 meses. Entonces cada mes le aumentaban 20. Entonces salía al aplicar de esta manera. El último término y cuánto se pagaba al final, que eran valores muy altos. Nosotros hablábamos ahí de millones de sucres y que no tenían mucho poder adquisitivo. ¿Sí? Pero en cambio, en el sistema, como les digo, de ahora, esto no se da. Usted paga, va a cualquier almacén, hace su contrato y usted está pagando cuotas fijas. Porque el sistema de la dolarización no le permite a usted. No le permite que las tasas de interés varíen, sino que tiene que ser una tasa de interés fija, como dice, permanentemente. Entonces, usted se ha comprado a crédito en algún establecimiento comercial, está pagando cuotas fijas de tanto durante un periodo establecido. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, Inge, por mi parte no. ¿Seguro? Seguro, segurísimo. Solo un compañero nomás dice, los demás no dicen nada. Es que yo ya me llevaba como ustedes de hace tiempo, pues Inge, ya lo conozco. Los demás compañeros no se sabe nada que digan. Ya. Entonces tenemos esto, que no es más, ¿no? Así es lo que se establece. Igual, podemos tener una progresión ascendente como igualmente descendente. ¿Sí? A ver, ¿dónde está ahí? Stephanie dice, Stephanie Micaela. ¿En dónde estaría la diferencia entre una progresión aritmética ascendente y una progresión aritmética descendente? Que el ascendente sube y el descendente baja. O sea, aminora las A ver, ¿cuál cantidades. sería? ¿Dónde está la diferencia? ¿En dónde estaría la diferencia? En que el uno tiene más valor y el otro menos valor. No. A ver, Fernando. Ya, la diferencia está ahí que en la ascendente es un número positivo y en ¿Pero la qué cosa ascendente es es un número positivo? negativo. O sea, que en la diferencia va como positivo y A cuando ver, es ascendente. ¿pero qué cosa es positivo? O sea, que no es, o sea, digamos que no va adelante el medio. Número. El patrón, El profe, el número. patrón. A ver, El patrón es positivo. a ver, ya les estoy diciendo, les estoy incluso diciendo la palabra. ¿Sí? ¿En qué se diferencian eso? Ya les digo la palabra en la diferencia, pero ¿cuál diferencia? En la diferencia común. En ascendente la diferencia común es positivo. Cuando asciende, ¿no es cierto? Y en cambio, Claro. cuando desciende, la diferencia común es negativa. Eso es lo que relaciona. Les estoy diciendo hasta la palabra. En la diferencia común. Entonces, en ascendente aquí,
el momento en que podemos sacar nosotros el último término. ¿Y qué tenemos que multiplicarle por la diferencia común? Si es ascendente, este número es positivo, como hemos puesto aquí. Si es descendente, en cambio, este número es negativo. Y nos va a cambiar el último término porque estamos descendiendo en la progresión, en la sucesión de términos. En el otro estamos nosotros ascendiendo. Es la única diferencia. ¿Ya? Bueno. Entonces pasemos a revisar asimismo rápidamente lo relacionado por la progresión geométrica. Veamos aquí si es que está o no está lo concerniente a la progresión geométrica. Ya. Es una sucesión de números tales que cada uno de ellos se deduce el anterior multiplicándole por una cantidad llamada razón. Llamada razón. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener nosotros, ya, igual la progresión geométrica es ascendente y descendente, sino que aquí multiplicamos o dividimos por una cantidad constante que se llama razón. Entonces aquí tenemos un ejemplo, una progresión, una sucesión de números. 980, 420, 245, 122,5, 65,21. ¿Sí? Entonces, ¿a cuánto tengo que yo? El 980. No es automáticamente, ustedes ven, no es una progresión aritmética. ¿Sí? Porque al 980, para que llegue a 490, tendría que sumarle un número negativo. 980. ¿Ese número sería de cuánto? De 490 mismo. De 490 mismo, ¿no es cierto? Pero a los 490, si yo le sigo restando para ir descendiendo en la sucesión de términos, como cantidad constante, 490 menos 490 nos da 0. Y aquí tendremos 245. Entonces tengo que poner un número aquí, 980, ¿por cuánto le multiplico para que me dé 490? Lo divide para 2. Entonces, al 980. Aquí tendríamos estas dos alternativas. Ya vamos a ver nosotros porque aquí hay dos fórmulas que se aplican dentro de la progresión geométrica. Entonces, 980, si al multiplicarle por 0,5. ¿Sí? Entonces, 490 por 0,5 me va a dar 245. Al 245 por 0,5, 122,5. Al 122,5 por 0,5, 61,21. O en el caso de que nosotros podemos dividir 980 dividido para 2, 490. 490 dividido para